La Atlántida no es solo un mito. La Atlántida es una utopía de Platón. Mentira. Lo gordo del relato de Platón es que todas las piezas de lo que dice encajan con hechos históricos y culturales objetivos. ¿Y qué más cosas así descubriste que antes no conociera? La claridad con la que Platón dice dónde está la Atlántida. Yo de verdad, siempre lo he dicho, si Platón levantara la cabeza y viera lo de las 200 ubicaciones, diría que hemos sufrido una regresión intelectual como especie. El hombre más fácil no lo puede decir. Es tan fascinante la historia, ¿no? De esa civilización que llegó a alcanzar un nivel de desarrollo importante y que de pronto se hunde para siempre. Estamos hablando de algo que se hundió debajo del agua y que lleva 3000 años hundido y además por un tsunami. Claro, y evidentemente no desaparece la Atlántida entera, desaparece la capital. El mapa de los megalitos es exactamente idéntico a lo que dice Platón, que era la extensión de la Atlántida en el Viejo Mundo. El descubrimiento de un continente como el americano, que en teoría no se descubre hasta el siglo XV. Cuando llegan los españoles allí, le dicen los indios, allá habéis vuelto. La pregunta, a mi juicio, no es si hubo contacto en la antigüedad entre América y el Viejo Mundo. La pregunta es cuándo se produjo ese contacto. Vamos, que no hay duda. Que la Atlántida es un tema que yo creo que en el siglo XXI vamos a resolver. Y rescatándola también de todo ese tipo de fantasías que no hacen más que perjudicar al estudio científico de un tema. Descubrir y saber más sobre la Atlántida puede cambiar hasta nuestra comprensión de la historia, ¿no? Sin duda, y esta para mí es la pregunta clave, fíjate. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y hoy estamos con José Orihuela, amante de la Atlántida y de todo lo que la rodea. Yo también tenía muchas ganas de charlar contigo porque tengo y quiero aprender mucho. Bienvenido a Ahora Me Entero, gracias. Buenos días, es para mí un placer estar con vosotros. Bueno, vamos a empezar ya conociendo esa civilización de la que tanto se habla, tantos siglos después. Pero me gustaría empezar, bueno, te voy a llamar Pepe, ¿no? Sí, así me llama todo el mundo. Ahí está, vamos a decirle Pepe, en confianza, como las charlas que tenemos aquí. Bueno, Pepe, ¿qué fue eso de la Atlántida? Bueno, la Atlántida fue... Es tan sencillo y tan complejo a la vez decirlo, pero muy rápidamente se puede decir. Es una noticia que le llega a Platón, ya veremos a partir de qué fuente, y él dice, me están hablando de algo que existe en el Atlántico. La Atlántida es la civilización del Atlántico, sencillamente eso. Cosa que es muy, muy importante decir que hubo una civilización del Atlántico en el Holoceno, en Occidente. Claro. ¿Y por qué le llega esa noticia que se habla, que dice Platón de la Atlántida? Vamos a ver, Platón cuenta que Solón, que era un sabio con el que él estaba emparentado, viajó a Egipto, y en Egipto los sacerdotes de un lugar que se llama Sais, de un templo, le dijeron que los griegos no tenían memoria histórica, tenían una memoria histórica muy corta, que los grandes sucesos del pasado se habían quedado guardados en los archivos de los templos egipcios. Ajá. Y es curioso porque precisamente los griegos perdieron hasta la noción de la escritura desde el siglo XII hasta el siglo VIII antes de nuestra era. Es decir, Solón llega en 650 a Egipto, a Sais, y prácticamente lo que tiene son 150 años de memoria. Mientras que los archivos egipcios han guardado relatos mucho más antiguos, porque la civilización egipcia se remonta al menos al 3200 antes de nuestra era. ¿Y cómo eran esos habitantes de esa Atlántida? ¿Qué se cuenta de ellos? No se dice más que eran muchos, que eran muy populosos. La Atlántida... Hay que distinguir dos cosas para no liarnos, porque muchas veces nos liamos si no distinguimos entre Atlantis, que es la capital de aquella talasocracia. Talasocracia es un imperio marítimo, ¿vale? Basado en el comercio y en la navegación. Bueno, pues esta talasocracia tenía una capital que era Atlantis, y otra cosa era la Atlántida. La Atlántida era todo el imperio que, según Platón, se extendía a partir de esa capital, como fue extendiéndose hasta ocupar territorios, dice Platón, en Europa, la fachada atlántica de Europa hasta Italia, dentro ya del Mediterráneo, la fachada del norte de África hasta lo que es Libia hoy, y dice algo muy interesante. Dice, y de Atlantis, de la capital, de isla en isla, se pasaba al continente que cierra el océano por el otro lado.
Y de ese continente que cierra el océano por el otro lado, nosotros no hemos tenido noticias hasta 2000 años después Ah, de, claro. de Platón, porque fue Colón el que lo hizo público, digamos, para el viejo mundo. Entonces, claro, eso es bastante interesante, ¿no? Porque Es muy parece... importante, porque conecta el relato de la Atlántida con el posible conocimiento o con posibles relaciones transatlánticas precolombinas en la antigüedad. ¿Y se sabe de cómo surge esta civilización de la Sí. que habla Platón? Platón dice que es muy interesante lo que dice. Dice, bueno, perdona, antes te voy a hablar de cómo eran la población de la Atlántida, Ajá, me sí, preguntaste, sí, ¿no? sí, sí, Y como no esos quiero es que es habitantes. muy importante esto, porque la imagen que nos han dado de la Atlántida es una imagen poco menos de una especie de individuos racistas, agresivos, que querían conquistar el mundo, etcétera, etcétera. En absoluto. La Atlántida, por donde la sitúa Platón, todo ese territorio tan grande, pues tuvo que estar habitada en lo que es el imperio de la Atlántida, la civilización de la Atlántida, pues de una forma multirracial. Es decir, habría rubios con ojos azules, Claro. morenos con ojos negros, gente con piel más oscura, con piel más clara, con rasgos muy diversos, tal como hoy día existen en esa parte del mundo, en esta parte del mundo donde nosotros vivimos. Perdona, se me ha olvidado la pregunta. No, lo que te decía era Sí, que cómo surge, si se sabe cómo surge esa sí. civilización. Platón cuenta que en una época en la que todavía no había navegación, esto es muy importante, ¿eh? Porque siempre se habla de la Atlántida como una especie de continente en el centro del Atlántico. Pero mire usted, si Platón dice que no había navegación entonces, ¿cómo va a llegar allí Poseidón o quien fuera? Lo que fuera Poseidón, sea Ujú. un dios, un rey, un pirata, un comerciante, ¿no? Tiene que llegar a un lugar, a una isla, dice, llegó a una isla, Nesos. En griego significa tanto isla como península. Ah, vale. Pero es que además, isla para los antiguos no es como para nosotros hoy. Para nosotros isla es un trozo de tierra que está rodeado de agua por todas partes. No, Ujú. no. Ellos llamaban isla a cualquier trozo de tierra que estuviera delimitado, es decir, que estuviera separado del resto de tierras por accidentes geográficos. Por ejemplo, ¿qué digo? En el norte de Marruecos, si tenemos, por ejemplo, el Atlas, ¿no? Ujú. Dice, bueno, pues esto era la isla del Atlas. Vale. Es decir, que esto ha dado lugar a muchas confusiones, porque Platón es muy claro. Platón te dice, bueno, ¿dónde? Dice, más allá de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar. Y, dice, y da, eso lo dice en el Timeo, el primer diálogo. Y en el segundo, que es el Crities, te da una información básica sobre dónde estaba. Dice, sí, más allá del estrecho de Gibraltar, de las columnas de Hércules. Dice, Poseidón y Cleito, una princesa indígena, tuvieron 5 pares de gemelos. Bien. Primer par de gemelos, al primero, al que nació primero, lo llamaron Atlas. A este le dieron la capital y la zona adyacente a la capital. Al segundo le llamaron Eumelo. Y dice Platón, en la lengua de la región, Gadiro. Ah, Gadiro. Y a este le tocó en suerte la parte contigua a la de Atlas, que iba desde las columnas de Hércules hasta la región que nosotros los griegos de hoy, del siglo IV antes de nuestra era, llamaba Gadírica. Luego, sí, entre el estrecho de Gibraltar y lo que es Cádiz, por ejemplo, ¿no? Está la parte de Humelo y la parte contigua era la de Atlas, pues evidentemente entre Sanlúcar y el Guadiana sí existió. Claro. Estaba Atlantis, la capital de ese imperio. Buah. ¿Y por qué hay tanto interés después de tantísimos siglos en seguir intentando, a raíz de ese relato de Platón, ¿no? Buscar esa Atlántida? Sí. Bueno, la Atlántida es, algunos la han descrito como una especie de vórtice, de maelstrom, ¿no? Ujú. que engulle a todo el que se acerca, ¿no? Es decir, porque termina obsesionándose, ¿no? Es como cuando tú te pones a jugar al ajedrez, ¿no? Y te pones y te metes en el ajedrez y llega un momento que nada más que sueña con caballos y con torres. Pues el tema de la Atlántida, muchas personas se han interesado en primer lugar. Yo creo que es fundamental porque el mensaje que nos da la Atlántida es un mensaje tremendo. El mensaje que da es que ninguna situación está controlada nunca. Una civilización, por grande que sea, por poderosa que sea, aunque puede entenderse que está ahora en la cima, en cualquier momento Cae. cae. De hecho, no conocemos ninguna civilización en la historia que no haya caído. Y seguro que la nuestra tampoco va a ser una excepción.
Claro, la Atlántida es en ese sentido como una especie de mensaje que nos atrae mucho porque dice, "Buah, oye, cuidado, ¿no?". Es decir, que esto puede, y además es tan fascinante la historia, ¿no?, de esa civilización que llegó a alcanzar un nivel de desarrollo importante y que de pronto se hunde para siempre en un día y una noche terrible su capital, que la historia es muy atractiva. Troya, la tumba de Tutankamón. Bueno, eso comparado con que si algún día logramos descubrir o poner en valor esa civilización del Atlántico, no serán más que anécdotas. La Atlántida es el santo grial de la arqueología y de la historia. ¿Y qué tenía esa civilización de especial? Que además de todo eso la hacía muy atractiva y la hace muy atractiva. Bueno, aquí estamos en un bocadillo, Ujú. para entenderlo. Es decir, están por un lado los que utilizan el tema de la Atlántida, no teniendo en cuenta a Platón o cogiendo algo de Platón, lo que les interesa, y delirando, ¿no?, hablando de naves que cruzan el océano, bombas de oricalco, piedras que se levantan con la mente. Nada de eso está en Platón, ¿eh? Nada de eso. Y por otro lado, están, probablemente por todos estos delirios que se escuchen, Ya. está el mundo, buena parte del mundo académico, que lo que te dice es que echa mano al revólver cada vez que escucha la palabra Atlántida, porque dice, mira, ya están otra vez aquí estos locos hablando de majaderías. Pero lo cierto es que Platón nos dice tres cosas muy importantes sobre la Atlántida. Primero, que hubo una civilización en Occidente, puede que incluso más antigua que la que surge en Oriente. Es decir, que eso de que el Lux es Oriente, es decir, eso de Sí. que la civilización viene de Oriente, todo viene de Oriente, eso que nos han vendido, de que nosotros estamos aquí aullando a la luna prácticamente hasta que llegaron los fenicios Ya. y nos civilizaron, que eso es absolutamente falso. En segundo lugar, no solamente una civilización en Occidente, sino que, oye, si aquí hubo algo desde el Holoceno, es decir, desde el final de la última glaciación, que se fue desarrollando, entonces nuestro concepto de civilización tiene que cambiar, porque tiene que caber también estas personas. Ya. Y en tercer lugar, oiga usted, el descubrimiento de un continente como el americano, los que hoy llamamos América nosotros, que en teoría no se descubre hasta el siglo XV. La Atlántida es un martillo de paradigma, es decir, un Ya. terremoto. Claro. Por tanto, es un tema que nos atrae, que nos interesa y es un tema básico para entender la historia de la humanidad, la verdadera historia de la humanidad y no una que se ha contado, a mi juicio, parcialmente. ¿Y es cierto eso de que era una civilización más avanzada de lo que se conocía hasta la época? No, la respuesta es no, No. no. Vamos a ver, claro. El problema ha sido que muchas veces interpretan, dice, no, dice, la Atlántida existió hace 10.000 años, ¿no? Claro, dice, "Ojo, hace 10.000 años había barcos, 1.200 barcos, un ejército de 1.000.000 de soldados, 1.200.000. Pues claro que no. Es que cuando Platón nos habla de la Atlántida, no nos está hablando de una foto fija, nos está hablando de una película, es decir, de una civilización que surge en el Neolítico, que se va desarrollando a lo largo del tiempo hasta llegar al Calcolítico y que después desaparece por una catástrofe al final de la Edad del Bronce. Vale. Es decir, no es que estuviera mucho más adelantado, algunos han dicho que tenía hasta luz eléctrica. Vamos a ver, no, esa es una interpretación errónea del texto. El mismo Platón lo dice. Dice, estas cosas que se hicieron después de muchas generaciones de reyes. Vale. Esto no fue. Aquí el primer día llegó aquí Poseidón como si fuera de verdad un dios y dijera, vamos a hacer Atlántida, ¿no? Una varita mágica. No, eso no tiene sentido. ¿Y los metales tenían...? Perdona, Sí. pero fíjate, y hay una cosa, lo del tiempo, ¿no? Ajá. Y ahí lo vemos claramente. Platón utiliza dos tipos de cómputo temporal, que eso también ha dado lugar a muchos errores. Platón habla de 10.000 años antes, cuando dice que la navegación todavía no existía. Nosotros tenemos barcos, hemos encontrado barcos de vela en el 5.500. Sí. Ahí en Laja Alta, en Jimena de la Frontera, tenemos unas naves del 4.000 antes de nuestra era, hace 6.000 años.
Ya. 3.000 años antes de que los fenicios llegaran aquí, ya había barcos pasando el estrecho para arriba y para abajo. Pero, lo importante es justamente que eso, cuando él habla de la guerra entre los atlantes y los griegos, ya no son 10.000 años solares. Ujú. Ya te lo está diciendo el sacerdote de Sais. Y los sacerdotes contaban los años como meses lunares. Es decir, son 10.000 meses lunares. Esto me lo estoy inventando. No. Si te lees el Timeo y Critias, hay una parte donde dice claramente Platón, dice, los nombres de los que participaron en la guerra me suenan como Teseo y los reyes quecrópidas. Esos reyes quecrópidas griegos son reyes de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Eso prueba de que una cosa es cuando surge la civilización antes de que hubiera barcos, Claro. y otra cosa es cuando se produce el conflicto. Pero como se han mezclado las dos cosas, a muchas personas han entendido que eso fue una civilización que existió 10.000 años antes de nuestra era. Y de ahí viene lo del avance tecnológico Claro. y después ya, y todo ese cúmulo de, a mi juicio, de desaciertos. Pero por Vale. un problema metodológico. Hay que leer a Platón entero, no un trocito, y cogerlo y llevármelo a mi casa. Ya. Y hablando de leer a Platón entero, te has dedicado a traducir ese griego, ¿no? Sí. Por catedrático. Cuéntame un poquito sobre eso. Mire, cuando yo me he interesado el tema de la Atlántida durante mucho tiempo, ¿no? Pero cuando yo me puse en serio, ¿no? Claro, tú lees, de la Atlántida hay casi 200 ubicaciones en la Tierra, ¿eh? O sea, quiero decir, claro, No está en sitio, ¿no? es un laberinto. Eso tú dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y claro, digo, bueno, oye, voy a seguir la estrategia de Enrique Schliemann con Troya. Es decir, lo que hizo Schliemann fue coger a Homero, ¿verdad? Leer la Ilíada e irse al sitio donde decía Homero que estaba Troya. El Vale. único que decía los científicos que no podía estar allí. Bueno, pues allí estaba. Y yo lo que he dicho, bueno, vamos a hacer un paréntesis, vamos a ponerlo todo en duda y vámonos a la fuente primera. Vámonos a Platón. ¿Cómo? Pues científicamente, es decir, a la fuente griega, a la fuente original. Lo he traducido, pero me han respaldado, esa traducción tiene el respaldo de personas que yo conozco, personas que son catedráticas en griego, ¿no? Personas que han avalado, o sea, que yo no he dicho un disparate, ¿no? Claro. Porque yo he intentado traducirlo lo más literal posible. Te doy un ejemplo solo. En muchas traducciones podemos leer que la Atlántida desapareció en un día y una noche terrible, Atlantis, la capital, por un diluvio. La palabra griega no es diluvio, es cataclismos. Cataclismos significa terremoto con subsiguiente inundación de las aguas. Lo que hoy llamamos un tsunami. Claro, y evidentemente no desaparece la Atlántida entera, desaparece la capital. Evidentemente, porque Europa sigue existiendo y África y América. Claro, pero si se cae la capital, que es el centro neurálgico, ¿no? Pues la civilización cae, ¿no? Al caer la metrópoli, todos esos modelos y parámetros, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, yo que sé, que Londres hubiera desaparecido en los tiempos del Imperio Inglés. Sería, o que hubiera un colapso en la isla de Manhattan, ¿no? Es decir, bueno, pues, hoy día nos podemos levantar de otra manera, ¿no? Podemos sustituirlo, pero en aquella época no era posible. ¿Y qué más cosas así descubriste a raíz de esa traducción, ¿no? Intentar leer a Platón de manera literal, que antes no conociera. Pues mira, por ejemplo, la claridad con la que Platón dice dónde está la Atlántida. Es decir, es que una cosa, yo de verdad siempre lo he dicho, ¿eh? Si Platón levantara la cabeza y viera lo de las 200 ubicaciones, diría que hemos sufrido una regresión intelectual como especie. Sí, vamos a ver, el hombre más fácil no lo puede decir. Más allá de las columnas de Hércules. Y alguien puede decir, es que hay muchos sitios donde se llamaban columnas de Hércules. Sí, un momento. Pero es que dice que más allá de las columnas de Hércules y que allí estaba una región llamada Gadírica. Oiga usted, nada más que hay unas columnas de Hércules detrás de la cual está una región que se llama Gadírica. Y es esta parte de donde estamos nosotros, en el Golfo de Cádiz. Es que no hay otra. Claro, dice, no, es que, oiga usted, pero
puede ser entonces que sea en otro lugar, puede ser que esté en América, ¿no? Incluso, ¿no? Se ha dicho. Ujú. No, mire usted, lo que Platón dice es que de isla en isla se llegaba a América, pero no que Atlantis estuviera en América. Atlantis estaba aquí, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho porque es tan claro y además te dice que la capital estaba a unos 9,5 kilómetros de la costa, en un estuario de un río. Y tú los estuarios, pues ya sabes lo que son. O sea, es tan amable que nos dice hasta más allá del estrecho si estaba en la costa africana o en la europea. Y es la europea, en el Ya. Golfo de Cádiz. Oye, ¿puede estar en el Guadalquivir? Puede estar en el Guadalquivir. ¿Puede estar en San Lucas? ¿Puede estar en Doñana? Puede estar. ¿Puede estar en Huelva? Tampoco es. Descartable. ¿Puede estar en Guadiana? Pues mira. Pero lo importante de todo esto no es ya para mí tanto dónde estaba la capital, sino identificar ese, esa civilización, su extensión. Y hay un dato que es brutal, el de los megalitos. Si tú miras y dices, oye, la fachada atlántica de Europa hasta Italia, el norte de África hasta Libia, ahí está la isla de Malta. Ujú. Mira el mapa de los megalitos. El mapa de los megalitos es exactamente idéntico a lo que dice Platón, que era la extensión de la Atlántida en el Viejo Mundo. Y Pepe, para que aquel que no sepa lo que son los megalitos, Sí, porfa, si los podría... megalitos son, perdón, los megalitos son estructuras de piedra, de grandes piedras, Ujú. dólmenes, menires, cromlechs. Es decir, esto lo tenemos, todos tenemos aquí en Alberite hay uno, tenemos el dolmen de Menga en Málaga, tenemos en Huelva Pozuelo, ¿no? El dolmen de Pozuelo. Es decir, toda Europa, Sí, que es Stonehenge muy es conocido. muy conocido, pero pasa una cosa muy curiosa también, que al principio se pensaba que los megalitos habían surgido en el norte de Europa y habían ido extendiéndose hacia el sur. Ujú. Hoy sabemos que no es así, que es justamente al revés. Los megalitos más antiguos están en esta parte de la Tierra, en lo que es Andalucía y en el sur de Portugal. Y donde desaparecen por última vez los megalitos es también en esta zona. Es decir, entre el 6000 y el 2000 hay una cultura megalítica que se extiende y después se va hundiendo, pero el final está aquí. Por tanto, parece que la metrópoli tenía un modelo que podía exportar a los lugares que iba ocupando. Los megalitos están muy relacionados con el agua. Los megalitos lo tienen o en la costa o en ríos. ¿Y por qué se hacían? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Algunos dicen, no, es un enterramiento. No, mire usted, es como si tú dices, en la Catedral de Sevilla hay personas enterradas. Claro. Dice, pero la Catedral de Sevilla no se hizo como cementerio, como necrópolis. Son lugares de gran prestigio que las personas se entierran allí porque consideran que es un lugar mágico de prestigio. Los megalitos, nosotros no sabemos realmente cuál era la función de los megalitos, vamos a ser honrados. No lo sabemos. Hemos conseguido saber, bueno, que estaban orientados astronómicamente, que tenían unas medidas, pero la función real del megalito no la conocemos. Tenemos la costumbre, además, a mí me parece una costumbre que tenemos que empezar a reevaluar, de que cuando ignoramos algo, decimos objeto de culto religioso. Ya. Y ya parece que con eso nos lavamos las manos. Esto es mágico, es que su mentalidad mágica, pues, a mí me cuesta trabajo creer que una sociedad entera se molestara en levantar esos enormes estructuras con ese peso enorme. Bueno, poco menos porque ellos pensaban mágico cuando estas personas también tenían que dedicarse a comer, porque estómago tenían, eso está demostrado, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo pensarlo. Pero la verdad, para ser honrado, de los megalitos no tenemos una idea clara de su función. Hay que decirlo así. Entonces, podrían estar relacionados, como has dicho, ¿no? Esos megalitos con esa civilización. Sí, es que si tú hablas de una civilización en el Atlántico, pues en el Atlántico sí hay una civilización. Otra cosa es que tú le quieras llamar civilización o no. Pero
evidentemente, toda la costa atlántica de Europa, en el suroeste aquí, en el centro, en el norte de África, hasta la isla de Malta, hay un fenómeno cultural que son los megalitos, que encaja con lo que dice Platón. Lo gordo del relato de Platón es que todas las piezas de lo que dice encajan con hechos históricos y culturales objetivos. O sea, que eso de decir que se lo inventó todo, uf, pues anda, que si lo inventó todo, desde luego, el hombre era un hacha, porque es que era imposible. Hay un emporio metálico. Aquí hay un emporio metálico. Que tiene mucha relación, ¿no? Esa civilización con el Totalmente, metal. totalmente. Además, cuando habla de los muros de Atlantis, de la capital, de la Acrópolis real de Atlantis, o sea, digamos, del centro, de donde estaban los palacios, etcétera, etcétera, te habla del estaño. El estaño es claramente occidente. Sí, eso cuando es muy curioso que dice, no, la Atlántida estaba en el Mar Negro. No, mire usted, estaba en Creta. Sí, claro, sí. ¿Y el estaño dónde estaba? Más curioso todavía. Otro detalle. Pues esto es para hablar horas. A mí me encanta, yo soy embobado, ¿eh? Así que no te preocupes. Este detalle es los elefantes, los famosos elefantes. Oiga usted, ¿elefante había en Andalucía? No, en Andalucía. Bueno, aquí hubo elefantes que desaparecieron en el 35.000 más o menos antes de nuestra era. El Elephas antiquus, un animal bien hermoso. Pero vamos, elefante ha habido en el norte de África hasta tiempos romanos. Pero es muy curioso que lo mismo que en Laja Alta aparecen esos barcos del 4000 antes de nuestra era, en Jimena de la Frontera, sabemos que en la parte de Sevilla había manufacturas de marfil, en el 3000 antes de nuestra era. Y lo curioso es que ese marfil tiene tres tipos de elefantes. Del Elephas antiquus, que pueden ser fósiles, bien. Del elefante africano, que estaba ahí al lado, pero es que lo grande es que era también de elefante asiático. ¿Cómo llega marfil de elefante asiático aquí? Hay dos caminos. O los elefantes de Asia fueron nadando desde allí hasta aquí, o esos barcos que están dibujados en Jiménez de la Frontera traían, intercambiaban productos entre uno y otro lugar. Creo que la hipótesis científicamente más razonable es que fueran en barcos, no que los elefantes fueran nadando. Ya, totalmente. ¿Y qué más cosas así que leyendo a Platón te ha llamado poderosamente la atención? Hombre, me ha sorprendido, como te digo, desde luego, evidentemente, tanta coincidencia. Ya, porque estando tan alejado, ¿verdad? De aquí, de esta zona, que supiera tan... Sí, porque ten en cuenta que la información que le llega, o sea, yo entiendo, y de hecho, uno de los capítulos de mi libro estuve pensando de titularlo, al final no lo hice, Ecos de campanas que tañen a lo lejos. Es decir, a Platón le llega información del otro lado de la Edad Oscura, digamos, es decir, de la época de la Guerra de Troya, etcétera, etcétera, a través de Homero. Le llega información de egipcia y le llega información de que había algo en el Mediterráneo. Y toda esa información él la une. Claro. Platón no es un historiador, es un filósofo. Platón consideraba que la filosofía es un acto erótico, que une lo que está separado. A él le viene información de muchos sitios y él construye un mundo, ese mundo de la Atlántida. ¿Se lo sacó de su cabeza? Imposible. Nadie crea nada ex nihilo. Eso es imposible. Esa información le llegó. ¿Que él utilizó esa información para sus fines filosófico-políticos? Sin duda alguna. Muchas veces dicen, no, es que la Atlántida es una utopía de Platón. Mentira. La utopía de Platón es la Atenas que derrota a la Atlántida. Platón pensaba que una sociedad ideal tenía que ser una república dirigida por intelectuales, pegada a la tierra, a la agricultura, con el mar de espaldas y con muy poca población. Y la Atlántida es una confederación monárquica que tiene su vida en el mundo comercial marítimo. Y encima, además, que no tiene ninguna populosa con muchísimos y muchísimos habitantes. Es todo lo contrario. La Atlántida, en todo caso, sería la peor pesadilla de Platón. Ya. Hay datos en el relato que tienen referente objetivo. Y seguro que hay datos
que probablemente pues Platón lo exageró, lo magnificó. Todos sabemos que con el paso del tiempo las cosas se idealizan, ¿no? Ya. O sea, cuando tú vas a la escuela, ahora, a tu escuela cuando tú eras chico, te das cuenta de que es un sitio más pequeño, ¿verdad? Y cuando eras chico te parecía que aquello era Enorme. enorme, eso es lógico. Y con respecto a la localización, parece que cuando James Cameron, ¿no? Cuando James Cameron, ese cineasta, se fija, ¿no? en esta zona, en España y en concreto en Andalucía, parece que ya los ojos de muchas personas cambian, ¿no? Y dice, bueno, si esta persona se está interesando y está diciendo que esto puede estar por aquí, ya entonces cuando muchas personas sí empezaron a creerse todo lo que me estás comentando, ¿no? Sí, bueno, esto es... Vamos a hablar claro, ¿no? Es decir, esto es muy típico de nosotros como pueblo, ¿no? Es decir, yo creo que es un cierto provincianismo, o si me permite, es algo de catetos. Menospreciar lo que se tiene, y tiene que venir alguien siempre de fuera. Tartesos. Fue Churchill el que vino aquí a hablar de Tartesos. Mira que se había hablado de Tartesos antes, que hay autores españoles que hablan de que la Atlántida estaba aquí desde el tiempo prácticamente de los cronistas de Indias. Pero siempre tiene que venir alguien de fuera, porque parece, y yo no estoy diciendo que nosotros seamos más que nadie, pero hombre, tampoco menos. Es decir, es evidente que basta con leer a Platón, no tenía que venir James Cameron, que si bienvenido sea, él y todo el mundo, pero hombre, si Platón lo dice muy claro, si es que no hay otro lugar en la Tierra donde haya un estrecho, después una región llamada Gadírica, donde hay además un emporio metálico que además desaparece la capital por un tsunami. Y resulta que tenemos tsunamis registrados en el Golfo de Cádiz al menos desde 8.000 o 6.000 antes de nuestra era, con eventos catastróficos. Hubo uno tremendo en el 2500. Bueno, el de Lisboa, El en de Lisboa, de 1755, 1700. también arrasó parte de esta tierra nuestra. Es que son muchas coincidencias. Entonces, todas esas localizaciones que han surgido puede ser porque hay mucho interés en que la Atlántida pudiese estar en tu zona. Mira, si tú estudias la historia de la recepción del relato desde que muere Platón, lo vamos a poner desde el fin del Imperio Romano, el mundo clásico, hasta ahora, bueno, es que te queda, es decir, mira, todo el mundo ha intentado, todos los movimientos han intentado apropiarse del relato de la Atlántida como es tan atractivo para justificar y para engrandecerse. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Bueno, los cronistas de India, los primeros, los intelectuales de la corte española, cuando ven que descubre América, dicen, oye, vamos a legitimar ideológicamente nuestro dominio. Atlántida, en realidad la hemos descubierto, pero hemos vuelto. ¿No? Pero es que los enemigos del Imperio Español se ponen en contra de la Atlántida. Pero se ponen en contra porque el Imperio Español lo utiliza. Los partidarios del paradigma pagano se ponen a favor de la Atlántida. Y los partidarios del paradigma bíblico se ponen en contra. ¿Por qué se ponen en contra? Porque la Atlántida, dice Platón, 10.000 años. Si hay hombres antes de 10.000 años, son más de los 4.000 que dice la Biblia. Por tanto, había hombres antes de Adán. Vale. Fíjate cómo sería la cosa. Y al final, el Imperio Español y el paganismo se unen frente a lo que es los partidarios de la Biblia con los enemigos del imperio. Pero es que después, cuando llega el nacionalismo, los fenómenos nacionalismos románticos, ahora todos los países quieren tener Atlántida en su sitio. Roosevelt dice que está en Suecia, Carney que está en Italia, el otro que está en Francia. Es decir, y cuando llega, después llega el mundo esotérico, ¿sí? Esos que piensan que las cosas se pueden saber sin tener que estudiarlas científicamente, y empiezan a decir ya que la Atlántida es la cuna de la civilización, que allí empezó todo, que era una civilización muy avanzada, cosa que Platón no dice para nada. Y ya para acabar de rematarla, los nazis en Alemania dicen que la Atlántida era el primer imperio puro germánico que existía. Y de ahí se le ha pegado mucho a la Atlántida
eso de que muchas veces lo pintan como unos guerreros agresivos, ¿verdad? Ya. Rubios con los ojos azules, que quieren matarnos a todos, ¿no? Es decir, fíjate el tema. Bueno, y de hecho, la arqueología de culto, que se llama, es decir, un movimiento de personas pseudocientíficos, lo que hace es pues intentar decir que la Atlántida es esa civilización primera que existió antes de la egipcia y antes de cualquier otra, ¿no? Es decir, fíjate, todo el mundo, bueno, la Atlántida en América. Tú te vas al altiplano boliviano y allí dices que estaba en Creta. Sí, todo, porque también, no nos neguemos, la Atlántida es un negocio. La Atlántida es un negocio turístico impresionante. O sea, no sabemos aquí la potencialidad que tiene el relato de la Atlántida. Bueno, yo siempre he dicho que si en Inglaterra, en Francia, en Alemania tuvieran una ubicación tan clara de la Atlántida como la que dice Platón que estaba aquí, habría un instituto de estudio atlantológico más grande que la Catedral de Sevilla. Pero como estamos aquí, pues... Y entonces, de esos estudios que se han hecho, los poquitos que se han hecho con respecto a la zona donde puede estar, ¿se ha encontrado algo? ¿Algún resto arqueológico? Yo, claro, ahí está, eso es muy interesante. Dos consideraciones. Una, primero, vamos a ver. A mí me hace mucha gracia cuando dice, oye, ¿dónde están los restos de la Atlántida? Si era tan grande, ¿verdad? Digo, oye, que es que a lo mejor de lo que es la Atlántida, el imperio, digo, la civilización. Digo, oye, a lo mejor es que lo hemos tenido toda la vida delante de las narices y no lo hemos sabido ver. Hay 35.000 megalitos en Europa. 35.000, no uno ni dos. Si tú me dices, ¿dónde están los restos de la civilización del Atlántico? Yo te digo, ¿de la civilización del Atlántico? Sí. Mira, podemos irnos cualquier día a verlo. De la capital, eso ya es otra historia. De la capital de Atlantis, hay que pensar, si esa capital se hundió, porque dice Platón que fue poco después del conflicto, de la guerra, ¿no? Heleno-Atlante. Si la guerra Heleno-Atlante fue en el 1200 antes de nuestra era, pues vamos a suponer que se hundió 100 años después, no, eso no se sabe, Sí, eso no sé. ¿no? Bien. Bueno, estamos hablando de algo que se hundió debajo del agua y que lleva 3.000 años hundido y además por un tsunami. Si la Atlántida era, para entendernos, ¿no? Tenía un canal que la unía al mar. Un canal y aquí está la ciudad. Claro, cuando el tsunami llega y choca con la costa. Pero si hay un canal, el tsunami entra y se dispara su potencia. Eso sería como el cañón de una carabina, ¿no? O sea, de pronto, ¡bum! Aquello impacta y destroza lo que es esa ciudad. Es difícil. ¿Se han hecho propuestas? Sí, ¿no? Es decir, oye, ahí precisamente, ayer estuve interviniendo en un documental en el que se presenta el productor americano Michael Donegan, por ejemplo, presenta una posibilidad de que unos restos submarinos estuvieran en San Lucas, precisamente en la costa de San Lucas. Se ha hablado de otras ubicaciones. Bueno, tenemos que verlo. Claro. Sí, no tenemos tampoco tenemos que ser honestos con las personas. Es decir, yo creo que hemos identificado la civilización del Atlántico. Ahora, la capital. Mire usted, la capital, pues ya veremos. Tendrá que intervenir, porque esto es un tema que me hace mucha gracia. Pues dice, no, esto es un problema de arqueólogos, de historiadores. No, bueno, primero de filósofos. Primero de filósofos porque hay que saber lo que dice Platón y quién era Platón, porque si no, me parece a mí que vamos mal. Pero es de antropólogos, de geólogos, de historiadores, de arqueólogos. Esto es un trabajo multidisciplinar. O sea, esto no es una película de Indiana Jones. Aquí Ya. no puede venir nadie y decir, yo lo he encontrado. Pues usted, momento, vamos a ponernos todos de acuerdo. Y eso es lo que estamos intentando hace 4 años ya en los cursos de verano de la Rábida, de la UNIE, donde nos reunimos todos los veranos, especialistas de muy diversas disciplinas, para intentar averiguar científicamente qué hay de verdad y qué no hay de verdad en el enigma hasta ahora del Atlántida. Y me surge una pregunta. ¿Entonces tuvo relación esa civilización
con los mayas o con los egipcios? Bien, eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Hombre, sí. En el 4000 antes de Cristo hay barcos que cruzan el estrecho, en un sentido y en otro. Y hay un comercio, por tanto, entre el Mediterráneo oriental y esta parte del Atlántico. Evidentemente, con la cultura, civilización egipcia en sus albores tuvo que haber relación. Porque si no, hay un mito que dice que los egipcios no sabían navegar. Eso es un mito, pero un mito. Esto es uno de los mitos que se pega en la historia. Ya. Y ya está. Y ya uno lo repite de otro y así estamos. Con respecto a América, lo único que dice Platón es que ocupaba regiones en aquel territorio. La civilización maya es arcaica, es posible que tuviera algún contacto. Desde luego la maya clásica no, porque la maya clásica existe ya en una época donde la Atlántida ha desaparecido. Sí es curioso, y yo dedico un capítulo entero de mi libro a ese tema, sí es curioso la enorme cantidad de coincidencias, de indicios que existe entre las culturas del Mediterráneo oriental y las culturas de Sudamérica y de Centroamérica. Cosas muy curiosas, ¿no? Claro. Cosas, no me voy a ir a grandes cosas, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, pirámides hay en América, pero son más nuevas que las que hay en Europa. Perdón, en el Viejo Mundo. No, no es cierto. No es cierto. Caral Supe tiene la misma antigüedad prácticamente que la pirámide de Giza. O sea, pero es otro de los mitos que se va repitiendo. Y al final te lo acabas creyendo. Y se lo acaba creyendo. Pero es que los griegos tenían la costumbre, como ya sabemos todos, de que cuando al difunto le ponían debajo de la lengua una moneda para que pagara al barquero Caronte, claro. que era el que te pasaba al otro lado de la laguna Estilla. Bien. Eso es un detalle. Eso significa toda una mitología religiosa alrededor del más allá, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Bueno, pues han descubierto en momias peruanas monedas debajo de la lengua. Entonces estamos conectados. La pregunta, a mi juicio, no es si hubo contacto en la antigüedad entre América y el Viejo Mundo. La pregunta es ¿cuándo se produjo ese contacto? Vamos, que no hay duda. Para mí no. Hay muchos. Bueno, yo he puesto encima de la mesa más de 86 isomorfías, más de 86 coincidencias que son muy difíciles de entender. Porque algunos fenómenos culturales o antropológicos se dan en el Mediterráneo, en Irán, el Mediterráneo, las Canarias y México. O sea, el camino parece claro. A no ser que alguien piense que no, que cuando llegaron a las Canarias, porque vinieron por África, pasaron el Pacífico para llegar a América. Es algo difícil de creer. ¿Y hay más textos de los que se hable de la Atlántida, aparte del de Platón? Sí, vamos a ver. Textos en los que se hable de cultura o civilización en este lado de la Tierra, del Atlántico, sí, claro. Homero. No hace falta ir muy lejos. Homero. La isla de Esqueria, la isla de los Feacios, que estaba más allá de las columnas. Y además, la descripción que hace Homero de la Atlántida, perdón, de la Esqueria, y la que hace Platón de Atlantis, es muy parecida, salvo en una diferencia. Que Homero nos presenta una civilización pacífica, pacifista, digamos, y Platón nos presenta una civilización agresiva. Pero eso no es contradictorio. Puede ser pacifista en una parte de su desarrollo. Claro, en tantísimos. Hasta que después se convierte ya, para mantener la metrópoli, etcétera, etcétera, se convierte en una civilización agresiva o porque fenómenos naturales lo obligaran a atacar el Mediterráneo para buscar un espacio para vivir. Claro, lo que estábamos hablando, que no es una foto, sino es un transcurso durante cientos de años. Claro, y así hay que verlo todo. Es que si no, nos perdemos. Si no, claro, si no llegamos a contradicción insoluble. ¿Y por qué crees que
se está buscando durante tanto tiempo la Atlántida y se sigue sin encontrar evidencia concreta? ¿Porque no se está buscando bien? ¿Porque no se está invirtiendo como se debe? Porque no, bueno, yo creo que ahora esto está cambiando mucho, ¿eh? Esto está cambiando mucho, ¿eh? Yo recuerdo cuando empezamos, cuando yo, bueno, el primer curso de verano del año 22, eso era, había que escuchar a algunas personas en las redes, ¿no? Ujú. Había que escuchar a algunos, ¿no? ¡Oh, la Atlántida! ¡Ay, qué ver! Nada más que falta ya hablar de los ovnis y de la niña de la curva, ¿no? Sí, ¿no? Pero cuando han visto que allí lo que vamos somos personas, que damos nuestras razones, podemos estar acertados o equivocados, pero desde el punto de vista científico, cada uno de la disciplina. Yo soy filósofo y antropólogo. Otros compañeros son de historia antigua, otros de prehistoria, otros geólogos, otros filólogos, otros arqueólogos de tierra y arqueólogos submarinos. Claro, ya, amigo, estamos hablando de personas que ocupan cátedras en las universidades, de personas que tienen un reconocido prestigio. Ahora ya no nos pueden decir que somos magufos. Ya. ¿Eh? Claro, ahora dice, oye, Vamos para escuchar, por lo vamos, menos, ¿no? por lo menos vamos a pararnos a escuchar. Es que pasa eso. Y ya cada vez, o sea, cada vez es más, ya está más admitido que la Atlántida es un tema que yo creo que en el siglo XXI vamos a resolver. Vamos a resolver por fin, ¿no? Identificándolo concretamente y rescatándola también de todo ese tipo de fantasías que no hacen más que perjudicar al estudio científico de un tema. Entonces, ante la pregunta, ¿la Atlántida es solo un mito? Evidentemente, la Atlántida no es solo un mito. Hay una leyenda de la Atlántida, hay un mito de la Atlántida moderno, un continente que se hundió en el centro del océano, que iban con naves por aquí y por allá, ¿no? Que tenían luz eléctrica. Ese es el mito de la Atlántida. Pero la Atlántida de Platón, la Atlántida real, de la que se habla, de la que se quiere hablar, esa, claro, evidentemente, que ese relato encierra unas realidades históricas que hasta ahora han estado enterradas en el olvido, enterradas en la leyenda. Y ahora estamos intentando sacar a flote. Entonces, el descubrir y saber más sobre la Atlántida puede cambiar hasta nuestra comprensión de la historia, ¿no? Sin duda, sin duda. Y esta para mí es la pregunta clave, fíjate. Mira, mm, hasta ahora hemos tenido un concepto de civilización, a mi juicio, totalmente estrecho, parcial y sesgado. Claro, ¿cuándo empezamos nosotros a descubrir otras culturas, otras civilizaciones? Pues cuando nos vamos tendiendo por el mundo en nuestra civilización occidental. ¿Qué reconocemos nosotros? ¿Qué reconoce la Inglaterra victoriana, que es la que forma el paradigma, las bases del paradigma? ¿Qué lo reconoce como sociedad civilizada? La que se parece a ella. Y entonces decimos, no, mire usted, civilización es cuando usted tiene delimitado un asentamiento humano. Cuando lo tiene amurallado. Claro, ¿por qué lo tiene usted amurallado? Porque civilización es cuando hay una violencia organizada, que se llama la guerra. Un Estado que se encarga de la guerra. Hay estratificación social, es decir, hay diferencias sociales entre los hombres. Y hay escritura. Bien. Entonces, si yo llego a un sitio, me encuentro una necrópolis, por ejemplo, ¿no? Y veo que los que están allí enterrados, pues más o menos tienen el mismo ajuar todos. Veo que no tienen murallas, porque no necesitaban tener murallas, porque no se mataban unos a otros. Y tenían con su medio ambiente un desarrollo sostenible. A eso le llamamos bárbaro. Pero si me encuentro un señor enterrado, con muchas joyas, y con 30 pobrecitos, con la cabeza cortada, que se los ha llevado a otro mundo para que sigan siendo esclavos de él, ¡oh, qué gran civilización! Nuestro concepto de civilización tiene que cambiar. La civilización es la forma en que una sociedad, mediante unas estructuras socioeconómicas, políticas e ideológicas, intenta ensamblar los tres motores de la evolución social, que son el nivel de desarrollo tecnológico, el número de población, la demografía, y el entorno ecológico,
que es el que selecciona al final las civilizaciones. Claro. Con esa definición ya caben las civilizaciones, por supuesto, de Sumeria, de Egipto, pero también caben las civilizaciones del Neolítico europeo. Y eso sería fundamental, porque eso rompería absolutamente un paradigma que a mi juicio está absolutamente cegado. Si no se puede seguir sosteniendo. Nuestra mentalidad ha cambiado. Ahora nosotros, a la fuerza, con el cambio climático, nos estamos dando cuenta de que por ese camino nos cargamos el planeta y al final, sí, estaremos muy civilizados y todo lo que tú quieras. Pero es que nos vamos a la historia. Ya. Nunca mejor dicho, ¿no? Por tanto, el entorno ecológico siempre ha sido fundamental. Y la Atlántida tiene mucho que ver con eso. Fíjate, la capital la destruye un fenómeno natural. Y con respecto a los anillos de la Atlántida, que siempre se ha hablado de esos anillos, ¿qué me podrías decir? Te voy a decir de los dichosos anillos. Dichosos anillos, ¿no? Sí, no, te lo digo, no dichosos, lo digo en el siguiente sentido. Es decir, los anillos de la Atlántida, claro, Platón habla de que la Acrópolis real, el centro de la ciudad, porque había un barrio mercantil con muchísima gente, pero el centro de la ciudad estaba formado por un trozo de tierra con anillos concéntricos de agua y tierra, ¿no? Claro, pues ¿qué ha pasado? Bueno, esos anillos, o sea, eso es un mandala, eso es un laberinto, ¿no? Es el esquema del laberinto. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que claro, de eso hay en Suecia, en California, en España, en todas partes del mundo te encuentras ese tipo de estructuras. Claro, te encuentras ese tipo de estructuras y cada vez que alguien encuentra algo parecido a un semicírculo, Ahí está la dice, Atlántida. ya está aquí la Atlántida, Vale. ¿no? Es como las columnas de Hércules. Hombre, Platón está hablando para la gente de su tiempo. No está hablando ni para los anteriores ni para nosotros tampoco, ¿eh? Porque cuando habla de la columna de Hércules, habla del estrecho de Gibraltar, que es para lo que era la columna de Hércules para los griegos del siglo IV. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se trae las columnas al patio de su casa para decir que la Atlántida estaba allí. Total. Por los círculos igual. Hay muchas ciudades con estructuras circulares. Tenemos ahí, Marroquí Abajo, por ejemplo. Se acaba de descubrir una en Extremadura. Tenemos mucho. Tenemos ese inmenso asentamiento. Le llaman macroasentamiento, por no decirle ciudad. Valencina de la Concepción. Algo impresionante. Impresionante. Ahora vamos a hacer un tour precisamente por esa zona y vamos a llevar a las personas que se apunten a visitar esos sitios. La riqueza que tenemos, Juanje, en esta tierra, somos muy poco conscientes, ¿no? A veces nos vamos de viaje y cogemos el avión y estamos 10 horas para ir a un sitio y no somos, que está muy bien, que está muy bien, pero no somos conscientes de que si esto lo ponemos en valor, muchas personas van a tener que coger el avión de las 10 horas para venir aquí. Ya ves. Esto es así. Pues esa caja que tengo ahí, hay una cosa para ti. Hombre, pues. A ver. Ábrela, Pepe. Abro. Venga. Oh. ¿Eso qué es? Sí. Esto, qué bonito. Esto es una foto que nos hicimos. Esto es del segundo año de la UNIE, es decir, en 2023, este es 2023, y aquí están pues los alumnos y alumnas, Claro. profesor y profesora, la directora de la UNIE, de la sede de la Rábida, aquí servidor también. Es decir, aquí estamos ese grupo de personas, esa familia, porque ya somos casi una familia, porque además, por ejemplo, personas que vinieron en el 22 como alumnos, después se han incorporado como ponentes. Ya ves. Porque claro, porque es que el nivel es muy alto. El nivel es muy alto. El nivel de implicación y de conocimiento. No es un movimiento donde todos somos necesarios, ¿eh? Aquí no es usted, no. Hombre, evidentemente traemos siempre como ponentes a personas, Claro. evidentemente, que tienen un nivel y una seriedad, eso es indiscutible. Claro. Pero las personas que se van acercando cada vez son más variadas, de mundos más variados. Y si alguien alguna vez pensó
que veíamos aquí hablar de la Atlántida, de los anillos atlantes y de Sí. esto y lo otro, yo creo que ya se ha dado cuenta claramente de que no, por aquí no vamos. Ya. Nosotros vamos en serio. Vamos en serio. Y estamos abriendo, creo, un camino en el que, como todos los caminos, Al principio es muy complicado. al principio es complicado, son muy pocos, y al final, después, todo el mundo... Esto es como, yo siempre digo medio en serio, medio en broma, ¿no? Digo, al principio te ignoran. Totalmente. Cuando ya no pueden ignorarte, te insultan. Y cuando ya tampoco valen los insultos, dices, no, si ya lo dijimos nosotros también. Y entonces empieza a echarte cuenta a todo el mundo. Efectivamente. Totalmente. Claro, sí. Hombre, no, esto se sabía, claro, se sabía, Ya. pero al principio nos pusisteis como un trapo. Pues eso está creciendo, como has dicho. Muchas gracias. Os doy la enhorabuena. Y me gustaría saber, para que todo aquel que te esté viendo o escuchando, dónde se pueden adquirir tus libros. Bueno, pues en cualquier librería, el editorial Almuzara, Ujú. tenemos, bueno, yo tengo mi ensayo, que es Atlántida, la luz de Occidente, donde todo esto que hemos estado hablando pues, a lo largo de 400 páginas se desarrolla. Y después de cada curso, también en la editorial Almuzara, tengo el honor de coordinar la edición de cada una de las ponencias del curso. Todos los ponentes que estamos en el curso, llevamos ya 2 libros y un tercero que está ya a salir en imprenta, y habrá un cuarto porque en julio del 25 vamos a hacer la 4ª edición de los cursos de verano sobre la Atlántida en la Universidad Internacional de Andalucía, que es un marco además idóneo, Ya ves. porque también tiene con lo iberoamericano, la Atlántida Claro, tiene con bueno. América, es el lugar idóneo. Perfecto. Yo soy de Cádiz, de la provincia de Cádiz, estudié en Sevilla y mi carrera profesional la he hecho en Huelva. Cuando me dicen mi tierra es Golfo de Cádiz. ¿No? Entonces, y en eso Total. tenemos que, permítame un segundo nada más, en eso tenemos que tener mucho cuidado. No nos dejemos llevar por los localismos. Ya. Unámonos para trabajar juntos. Totalmente. No perdamos la ocasión discutiendo ahora por allí, por aquí, por allí. ¿eh? Que eso hace mucho daño y no sirve para nada. Nada más que para enfrentarnos. Encima que somos pocos, ahora también Nos tenemos que nos unir, al peleamos. final aprender de todo. Como hemos dicho, nosotros tenemos afortunadamente personas que nos ven y nos escuchan desde todas las partes del mundo, especialmente Latinoamérica, y estoy convencido que esto les va a encantar porque al final el conocimiento y el aprendizaje escuchando de manera activa siempre es bien. A mí me ha gustado mucho aprender de todo lo que me has comentado, de hablar más de esta civilización, darte las gracias por haber estado aquí. A vosotros por la oportunidad de que a tantas personas llegue este mensaje. La labor que hacéis es fundamental. Siempre nos gusta eso, aprender y de todo, y en este caso esa civilización sigue ahí de alguna manera y teníamos que hablar de ella también. Y ya, Pepe, me queda la última pregunta, dicen que es la más difícil. A ver, ¿tú qué consideras que es la felicidad? Vamos a ver. La felicidad para mí es la capacidad que tiene uno de vivir según sus propias creencias y preferencias, lo que brota de uno. O sea, para mí la felicidad no es un estado bovino en el cual tú no estás ni triste ni alegre o te todo el día con una sonrisa bobalicona en la cara. ¿no? La felicidad es, pues, afrontar la vida junto a personas que comparten contigo, la mayor cantidad posible, una forma de ver las cosas. La felicidad es la posibilidad de vivir según uno quiere. Pues, Pepe, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Aquí libertad, tienes que... Nada. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? Hombre, muchísimas Bueno, cosas. claro, bueno, si queréis que vuelva, Pepe, escribid un comentario, ¿vale? Hacer alguna pregunta que queráis que respondamos. Yo si me la trasladáis, yo respondo. Sí, sí. Pero yo creo que ha sido bastante completo la entrevista. A mí la entrevista, también lo voy a decir cuando ya me vaya de aquí. La entrevista, no porque estoy delante, la entrevista me ha encantado la forma de plantearla, ¿no? La comodidad, lo bien que se está aquí, la verdad, y me ha encantado, ¿no? Creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de un tema que, claro, pues que el tema es enorme. El tema es enorme, tiene unas implicaciones. Todas las personas que nos están escuchando, si se pone a pensar esto, lo otro, empieza a ver cosas, plum, ¿no? Bueno, oye, lo de América, lo de la Ya revolución colombina. Total. Bueno, la importancia que tuvo
la Segunda Guerra Púnica y en la Tercera, cuando los romanos derrotan a Cartago. Es que aquí Probablemente ahí se perdió la comunicación con América. Es que se empiezan a abrir puertas a raíz de todo esto, que esperemos que, si tenéis interés, pues ya sabéis, escribidnos, que vuelva Pepe, que se sienta aquí con nosotros. Pepe, muchísimas gracias. A vosotros. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Haciendo grande este proyecto. Ya sabéis, es súper importante porque depende de vosotros. Suscribiros, darle a me gusta, comentar, compartir para que más personas se unan a la familia de Ahora Me Entero, que ya sabéis que nuestro hilo conductor es el aprendizaje. Y si tiene un testimonio de superación o un trabajo interesante, en definitiva algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo a info@lutierproducciones.com o un WhatsApp 621 681 044 y simplemente daros las gracias por haber estado ahí.